Las autoridades rusas afirman que el atentado en Moscú, que mató a Armen Sarkisian, jefe del batallón prorruso Arbat, fue causado por un terrorista suicida. Según la versión preliminar, el atacante oriundo de Armenia detonó un explosivo en la entrada de un edificio residencial. Aunque Rusia señala a un suicida, no descarta la huella ucraniana, recordando el atentado de diciembre contra el teniente general Igor Kirillov, también atribuido en aquel entonces a Kiev. La explosión de ayer dejó 2 muertos y 3 heridos en un nuevo episodio de violencia que Moscú vincula con la guerra en Ucrania. Un ataque ruso con misiles balísticos golpeó la ciudad de Izium, en la región de Kharkov, dejando así al menos 4 muertos y 20 heridos, según informaron las autoridades locales. El impacto se registró en el centro de la ciudad, aumentando el número de víctimas a medida que avanzaban las labores de rescate. El gobernador regional confirmó que entre los heridos, 5 permanecen hospitalizados. Los equipos de emergencia trabajan en la zona afectada, mientras las autoridades evalúan los daños y posibles sobrevivientes. Izium, que estuvo bajo ocupación rusa durante 6 meses en 2022, sufrió graves daños en su infraestructura debido a los bombardeos. Tras su liberación se halló una fosa común con víctimas del asedio, algunas aún sin identificar. La decisión de Donald Trump de congelar la ayuda económica y humanitaria a Ucrania profundizó la crisis en el país. Desde el inicio de la invasión rusa, Kiev había recibido más de 34 millones de euros en asistencia no militar de Estados Unidos, pero la suspensión de estos fondos dejó a Naciones Unidas y a varias ONG con serias dificultades para operar. A la crisis económica se suma un nuevo condicionamiento. Trump exigió tierras raras a cambio de retomar la asistencia. Estos metales clave para la fabricación de tecnología avanzada son un recurso estratégico que Ucrania posee en cantidades significativas. La demanda generó tensiones y complicaciones adicionales para el gobierno ucraniano. Con la guerra en curso y el respaldo de Occidente en duda, Ucrania enfrenta un panorama incierto mientras Rusia avanza en el frente y la situación humanitaria se deteriora. Y a pesar de avanzar a un ritmo más lento, las tropas rusas siguen sufriendo grandes pérdidas en el frente, según un informe del Instituto para el Estudio de la Guerra. Solo en enero, las bajas rusas superaron las 48.000, convirtiéndolo en el segundo mes más letal para Moscú desde el inicio de la invasión en el año 2022. El análisis indica que, aunque los rusos ganaron unos 498 kilómetros cuadrados en enero, el costo humano fue altísimo, 96 bajas por kilómetro cuadrado tomado.
Además, el avance territorial fue menor en comparación con diciembre, cuando las fuerzas rusas capturaron más territorio, pero con una cifra similar de bajas. Rusia asegura que la OTAN quiere deshacerse de Zelensky y que su salida ideal sería a través de elecciones pseudo-democráticas antes de fin de año. Según el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, los líderes occidentales ven al presidente ucraniano como un obstáculo para negociar una posible congelación del conflicto con Moscú y buscan preservar Ucrania como trampolín antirruso. El informe ruso afirma que la OTAN prepara una campaña de desacreditación contra Zelensky con acusaciones de corrupción por más de 1.500 millones de dólares, manipulación de listas de soldados muertos y venta ilegal de armamento. Se espera que estos señalamientos sean utilizados en el contexto de las próximas elecciones. Los combates en Ucrania siguen siendo muy intensos, con 110 enfrentamientos registrados en las últimas 24 horas. La mayoría en el sector de Pokrovsk. Las fuerzas rusas lanzaron más de 6.000 ataques de artillería, 91 bombardeos aéreos y usaron más de 2.200 drones kamikaze contra posiciones ucranianas. A pesar de la presión, las tropas ucranianas lograron repeler múltiples ofensivas en distintos sectores del frente. En Pokrovsk, el punto más caliente, los ucranianos frenaron 38 ataques rusos apoyados por aviación de asalto y bombardeo. También se registraron enfrentamientos en Kupiansk, Liman, Kramatorsk y Toretsk, donde las tropas rusas intentaron avanzar sin éxito. En cuanto a la región de Kursk, las fuerzas ucranianas repelieron 7 ataques enemigos y sufrieron 60 bombardeos aéreos. El Estado Mayor ucraniano informó que en el último día murieron 1.270 soldados rusos, elevando las bajas totales desde el inicio de la invasión a más de 842.000.